Hola, bienvenidos a mi canal. En el presente video estudiaremos la progresión geométrica. Aprenderemos a calcular el enésimo término, a interpolar medios geométricos y a calcular la suma de los n primeros términos. Iniciamos. En primer lugar, veamos la parte teórica. Progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, que se llama razón de la progresión. Dicho de otro modo, en una progresión geométrica, el cociente entre cada término y el término anterior es una constante R que se llama razón de la progresión. Veamos el ejemplo. La progresión 2, 6, 18, 54. Esto continúa. El primer término es 2. Multiplicamos por 3, nos da 6. Por 3, 18. Por 3, 54. El número fijo es 3. A ese número se le conoce con el nombre de razón. La razón se obtiene de modo general dividiendo cualquier término entre el inmediato anterior. Por ejemplo, 6 entre 2 es igual a 3. Veamos otro ejemplo. Tenemos la progresión geométrica 1, 2, 4, 8, 16. Esto continúa. El primer término es 1. Multiplicamos por 2, se obtiene 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El número fijo o razón es 2. Reiteramos, la razón se obtiene dividiendo cualquier término entre el inmediato anterior. Por ejemplo, 4 entre 2 es igual a 2. A. Término general o enésimo de una progresión geométrica. Tenemos la fórmula a sub n es igual a sub 1 por r al exponente n menos 1. A sub n es el enésimo término o término que ocupa el lugar n. A sub 1 es el primer término. N es el número de términos de la progresión geométrica. R es la razón. Ejemplo. Calcula el término que ocupa el lugar 6 en la progresión geométrica 2, 6, 18, 54. Esto continúa. Escribimos la progresión geométrica. 2 es el primer término. De manera general se simboliza de esta manera. El primer término a sub 1. El segundo término a sub 2. Continúa a sub 3, a sub 4. De acuerdo al ejemplo, debemos calcular el término que ocupa el lugar 6. Escribimos a sub 6. Viene a ser a sub n, el enésimo término. Observamos el primer término, multiplicamos por 3, nos da 6, por 3, 18, por 3, 54. La razón o número fijo es igual a 3. Para poder utilizar la fórmula, es necesario identificar en el problema los datos que requerimos para la fórmula. A sub n viene a ser el enésimo término. En nuestro ejemplo, a sub 6 es la incógnita. A sub 1 es el primer término. A sub 1 es igual a 2. R es la razón. La razón se obtiene dividiendo cualquier término entre el inmediato anterior. 6 entre 2 es igual a 3. R es igual a 3.
el número de términos n es igual a 6. Ahora sí, estos datos reemplazamos en la fórmula. A sub 6 es igual al primer término, 2, por la razón 3, elevado al exponente n menos 1, 6 menos 1. 6 menos 1 es igual a 5. Operando 2 por 3 a la quinta se obtiene a sub 6 es igual a 486. Respondemos la pregunta. El término que ocupa el lugar 6 en la progresión geométrica es 486. B. Interpolación de medios geométricos. Se trata de calcular la razón para que los términos a interpolar entre dos números dados formen una progresión geométrica. Recordamos la fórmula para calcular el enésimo término. Para interpolar debemos despejar R. Es muy fácil. A sub 1 va dividiendo a sub n. N menos 1 va como radical. R es igual a raíz de índice n menos 1 de a sub n entre a sub 1. Ejemplo. Interpola 4 medios geométricos entre 128 y 4. Interpolar significa calcular o hallar 4 términos geométricos, al cual llamamos medios geométricos, entre los extremos 128 y 4. 128 viene a ser el primer término, a sub 1. Aquí dejamos espacio para los 4 términos que vamos a interpolar. El último término, a sub 6, es 4, viene a ser a sub n, el enésimo término. Para reemplazar en la fórmula identificamos los datos. R, la razón, es la incógnita. N, el número de términos. N es igual a 6. A sub n, el enésimo término, en este caso a sub 6, es igual a 4. A sub 1, el primer término, 128. Reemplazando estos datos en la fórmula, R es igual raíz de índice n menos 1, 6 menos 1. A sub n es el enésimo término, 4. A sub 1, el primer término, 128. 6 menos 1 es 5. Simplificando, cuarta en el numerador es 1, cuarta en el denominador, cuarta de 128, 32. R es igual a raíz quinta de 1 entre 32. ¿Qué número multiplicado 5 veces nos da 1? Es 1. ¿Qué número multiplicado 5 veces nos da 32? Es 2. La razón es igual a 1 medio. Con esta razón vamos a generar o hallar los 4 medios geométricos. 128 por 1 medio. Multiplicar por 1 medio significa dividir entre 2. 128 entre 2, 64. Por 1 medio, 32. Por 1 medio, 16. Por 1 medio, 8. Por 1 medio, 4. Entonces los 4 medios geométricos entre 128 y 4 son 64, 32, 16 y 8. C. Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. La suma de los términos de una progresión geométrica es igual al último término por la razón menos el primero dividido por la razón menos 1. Ejemplo.
Calcula la suma de los primeros 7 términos de la progresión geométrica 3, 6, 12, 24. Tenemos la progresión geométrica. A sub 1 es 3, continuamos a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 7, el término que ocupa el lugar 7. Viene a ser a sub n. Identificamos los datos del problema de acuerdo a la fórmula. La suma de los n primeros términos, la suma de los 7 primeros términos. S sub 7 es la incógnita. A sub n, el enésimo término, en este caso, a sub 7. Aún no sabemos cuánto es el valor de a sub 7. Calculamos al final. R, la razón. Para calcular la razón dividimos 6 entre 3 es igual a 2. El primer término, a sub 1, es igual a 3. Ahora sí calculamos el término que ocupa el lugar 7. Recordamos la fórmula del enésimo término, reemplazando a sub 7 es igual al primer término, a sub 1, 3, por la razón es 2, n menos 1, n es 7, 7 menos 1, 7 menos 1 nos da 6, 3 por 2 a la sexta. Operando se tiene a sub 7 es igual a 192. Ahora sí, estos datos vamos a reemplazar en la fórmula. Suma de los 7 primeros términos es igual al enésimo término a sub 7, 192, por la razón 2, menos el primer término 3, entre eres 2 menos 1. Operando se obtiene la suma de los 7 primeros términos es igual a 381. Les dejo una actividad de aprendizaje con 5 preguntas para que ustedes puedan resolver. Si tienen cualquier dificultad, por favor, escriban en la caja de comentarios. Gracias por su preferencia. Saludos de Kid y Matt. Suscríbanse a mi canal en YouTube, Facebook, TikTok, Twitter e Instagram.